¿sí? Hay algunos que les gusta, hay otros que no tanto, porque a veces se cree que el proceso de envejecimiento es como hablar únicamente del adulto mayor, ¿verdad? Pero resulta que nosotros empezamos a envejecer desde a muy temprana edad, digamos, a la edad adulta muy temprana, ¿verdad? Entonces, tener una longevidad sana es algo maravilloso, es un regalo precioso de Dios y que nosotros también nos lo podemos dar porque depende de lo que nosotros nos cuidemos, ¿verdad? Entonces, el logro de una vida prolongada y saludable que tengamos a nivel individual, eso es la longevidad, ¿no? Porque también hablamos de la esperanza de vida y la esperanza de vida tiene que ver con un cierto, digamos, grupo o etnias de acuerdo a la situación, al contexto en que se encuentren y que se proyecta una esperanza de vida. Pero hoy sabemos que la esperanza de vida se ha alargado bastante gracias a que nos queremos más, nos cuidamos más y queremos todos sentirnos bien, estar bien y llegar a una edad adulta mayor, pero que no seamos dependientes, sino que tengamos total independencia, ¿verdad? Entonces, en ese orden de ideas, el proceso de envejecimiento es aquel, digamos, es aquel proceso, o más bien ese cambio gradual y continuo, ¿cierto? Que se va dando a nivel celular y que inicia aproximadamente a los 34 años, ¿verdad? O sea, que ya se empiezan a ver los signos de envejecimiento. Siguen haciendo estudios a ver si desde antes se empieza. Sabemos que, por ejemplo, la densidad ósea, poquito a poco, pero ya se empieza a perder calcio desde los 25 años. O sea que cuando se llega a los 50, no es que ya le dio un problema óseo, ¿cierto? O no es que ya tenga osteoporosis porque le dio de un momento a otro, sino porque eso todo ha sido un proceso y ha sido un proceso largo, ¿verdad? Entonces, tipos de envejecimiento. O sea, no es un solo tipo de envejecimiento, no es solo que simplemente nuestras células se van afectando, sino que hay varios aspectos en el envejecimiento y entre ellos tenemos el biológico, perdón acá que se comieron una I, no, me la comí yo, es biológico, ¿no? No es biológico, es biológico. Entonces, el envejecimiento biológico, ¿no? Ya lo vamos a ver un poquito. Tenemos también el patológico, tenemos el envejecimiento psicológico y tenemos el envejecimiento social, ¿verdad? O sea, no es simplemente el envejecimiento biológico y patológico, sino que también se le suma el psicológico y el social, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el envejecimiento biológico? Como decíamos anteriormente, pues es aquellos cambios naturales que se van presentando a nivel fisiológico, a nivel de nuestras células y que poco a poco pues se van deteriorando. Y esto es muy natural en todos los organismos vivos y está determinado por factores genéticos, ¿cierto? Y también por cómo nosotros llevamos un estilo de vida. Entonces veamos esto. El envejecimiento patológico se refiere al que va acompañado más bien de enfermedad, artritis, diabetes, psoriasis, lupus, hipertensión, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no, digamos que este tipo de envejecimiento no es inevitable totalmente. Es decir, porque muchos dirán, pero si se ha cuidado y por qué lo subió la tensión. Pero de pronto ya no sea igual que una persona que no se ha cuidado y que corre un mayor riesgo. O sea, eso no quiere decir que todo lo que hagamos es para que ya se bloquee totalmente toda la entrada de enfermedad o el daño progresivo que se va presentando a nivel de nuestras células, sino que vamos a prevenir o a evitar pues muchas patologías que pueden ir llegando y que eso depende también cómo nosotros nos cuidemos, cómo nosotros nos queramos realmente, porque a veces uno piensa que uno debe de querer es a los demás únicamente, pero no, acá debemos de querernos nosotros mismos para poder transmitir también amor a los demás. Entonces, este tipo de envejecimiento
patológico, digamos, como bien es cierto, no es totalmente inevitable, pero sí se presenta más en aquellas personas que llevan una vida desordenada en la alimentación, con malos hábitos de vida, el no dormir bien, etcétera, etcétera, comer todo lo que se le antoje porque me gusta, porque me cae bien, porque simplemente tengo el deseo de comerlo, pero no me pongo a pensar cuánto daño haría en mi organismo, ¿verdad? Entonces, el envejecimiento psicológico, este envejecimiento se refiere a todos los cambios, ¿cierto?, de la función cognitiva, emocional y conductual que ocurre con la edad, ¿verdad? Sabemos que a medida que vamos avanzando en edad, pues de pronto la memoria no sea igual que cuando tenías 15 años. Y bueno, yo a veces digo, carambas, pero uno habla también con personas muy jóvenes y dicen, se me olvidó, no sé cuándo, no sé qué pasó, si me dijeron no me acuerdo, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay cosas que, o bien por falta de atención, pero cuando, digamos, no le tomamos en serio la vida y no tomamos como esa responsabilidad de poner atención, pues también nuestra memoria se va deteriorando, porque es muy importante que nosotros grabemos información. Digamos que estas conferencias, por ejemplo, no, digamos, no tienen un objetivo de que usted se convierta en médico o que nunca le vaya a suceder o que no le vaya a pasar, de que pueda lograr o pueda obtener una enfermedad o pueda crear una enfermedad. Pero el objetivo es que usted aprenda a conocerse y que usted se valore, se quiera muchísimo y realmente se cuide para tener ese envejecimiento con digamos, pausado, que no se acelere, porque el asunto es que aceleramos el proceso de envejecimiento. Entonces, muchas personas a los 30, 40 años parece que tuvieran 60, hasta en la forma de pensar. Entonces, en esta parte influye muchísimo cuál es tu manera de pensar, cómo es la manera que tienes para ver las cosas, si tienes un propósito en la vida, si no lo tienes, ¿cierto? Es tan importante visualizarse uno, tener un sueño para lograr algo, porque eso lo mantiene motivado y le hace ser más creativo, mucho más activo en la vida, y eso es beneficioso para todas nuestras células, ¿verdad? Ahora, el envejecimiento social. Entonces, el envejecimiento social tiene que ver con el cambio de rol de las personas en la vida, ¿verdad? O sea, que inicialmente, pues obviamente los jóvenes están estudiando, luego llegan a la etapa laboral y en esa etapa laboral, pues, ¿qué pasa? Que esos compañeros de trabajo pasan a ser prácticamente su familia, porque se ven más con ellos que con su misma familia sanguínea. O sea, ¿a qué horas llega a la casa? En la noche. A veces ya no alcanza a ver ni a sus hijos, porque si llega tarde y madruga a irse, pues obviamente que con las personas que más comparte son sus compañeros de trabajo. Pero ¿qué pasa cuando estas personas se jubilan? Cuando estas personas se jubilan, uno cree, no, ya que me jubilo, voy a empezar a disfrutar, voy a estar con mi familia, ¿voy? Y resulta que se encuentran con un choque en su casa, con un choque con sus personas queridas. ¿Por qué? Porque como no ha estado, pues parece que fuera un intruso, era solo una persona que aportaba dinero, aportaba bienes, pero no podía aportar su cariño, el estar ahí, el compartir. Entonces ya como que se les hace raro verlo. Y esta persona también pues sufre muchísimo en la parte emocional porque le hace falta su trabajo, le hace falta estar con sus compañeros, con sus amigos y poder pues compartir con ellos, porque como decía antes, a veces se llega a tener más confianza con una compañera de trabajo, con un compañero de trabajo, que con la misma familia. ¿Por qué? Porque todos están como en el mismo rol. En cambio, tú no compartes todo ese mismo rol con tu familia. Y eso es muy importante, poder llegar a qué, a hacer como ese empalme y que la familia entienda y dé todo el amor a esa persona que ha trabajado toda la vida para darles su alimento, un bienestar y luego pues ya vuelve como un solitario que llega de viaje, ¿no? Entonces es muy importante eso.
Y tenemos el envejecimiento exitoso, por último. Entonces veamos cómo ya el envejecimiento exitoso tiene que ver con la longevidad, ¿cierto? Y con esa calidad de vida, con eso que nosotros llamaríamos lo ideal, ¿no? Cómo queremos ser, cómo queremos estar, poder disfrutar realmente con la familia, con los amigos, poder viajar, conocer y poder seguir aprendiendo. Porque el estudio del conocimiento no es solo en la etapa juvenil, ¿no? Ni en la etapa adulta temprana, sino que el conocimiento es continuo hasta el último día de nuestras vidas, ¿verdad? Y que es por eso es tan importante la atención, que nos concentremos en lo que debemos aprender, y cómo tener un conocimiento hace que nuestras neuronas se mantengan mucho más activas, ¿cierto? Y que, o sea, que estén funcionando siempre y no se nos vayan durmiendo, porque cuando no se utiliza ese campo de la memoria, del aprendizaje, pues ¿qué vamos a tener? Que este campo o esa parte, esas neuronas, se van atrofiando, van muriendo, y entonces nosotros vamos a estar en mucha discapacidad, ¿verdad? Entonces la genética, el estilo de vida y el entorno juegan un papel súper importante en el envejecimiento exitoso, es decir, en esa longevidad, que podemos hablar de longevidad o simplemente tenemos un envejecimiento que puede ser a los 70, a los 80 años, pero también cuando nos hemos cuidado, apoyamos muchísimo nuestro organismo, nuestras células con la alimentación, con el ejercicio y todos aquellos nutrientes que necesitamos, y todos los parámetros que hemos visto anteriormente, ¿no? Mantener esas buenas relaciones interpersonales, etcétera, etcétera, pues vamos a tener ¿qué? Una longevidad. O sea, vamos a aumentar años de vida, pero con calidad. ¿A quién le gustaría aumentar sus años de vida? Las manos. A ver, todos, ¿no es cierto? Todos vamos a querer estar mejor. Cada uno queremos tener más años de vida, pero con calidad. Porque nadie, yo creo que estaría pidiendo tener más vida, pero postrado en una cama, ¿verdad? Eso es imposible. No sé si me están escuchando. ¿Está todo perfecto? Ok, vale. Entonces, ¿a qué edad comenzamos a envejecer? Ya les había mencionado antes como un tip de que empezamos a envejecer a la edad de 34 años. ¿Por qué? Por un estudio, ¿cierto? Un grupo de investigadores de la Universidad de Stanford concluyeron en un estudio la edad a partir de la cual las personas empiezan a envejecer, y encontraron que habían, digamos, como tres etapas, ¿cierto? En la vida, o tres momentos, digámoslo así, en que se va aumentando, o sea, como que da una vuelta completa a esto y cada vez estamos más envejecidos, ¿verdad? Entonces el estudio fue publicado en la revista Nature Medicine y es concluyente. A partir de los 34 años comienza a detectarse los primeros signos de envejecimiento, pero luego, entonces como que se está estancado un poco. Si se está cuidando, personas que se cuidan realmente, entonces a los 60 años viene como otro acelere, ¿no? Para seguir en un proceso de envejecimiento que ya se nota más todavía. Y así sucesivamente, luego va a los 78 años. Pero qué bueno que nosotros estuviéramos, digamos, entre los 34 y los 60 años, que nos siguiéramos sintiendo de 30 a 35, de 40, ¿verdad? Eso depende del cuidado que nosotros tengamos con nosotros mismos, de que realmente le estemos dando importancia a nuestra vida, a nuestra parte física, a nuestra parte mental, ¿cierto? Nuestra parte espiritual, que juega un papel muy importante también en la vida de las personas, ¿verdad? Entonces, esos componentes, ¿cuáles son esos componentes de la longevidad? Entonces, tiene como mínimo, decimos, dos componentes, ¿verdad? Y son los que estamos mencionando. La genética, ¿cierto? Y estas, digamos que esas son aquellas variantes que se dan en los genes y que puede llegar o a mejorar
la longevidad o a empeorarlo, depende cómo o cuál sea la programación que traen esos genes. Pero hay algo muy importante y quiero que lo tengan muy presente, que si lo preguntara al final, pues tuvieran la respuesta. Y es que aquella parte genética solo influye máximo, óigame bien, hasta un 20%. Y entonces el 80% de todos los problemas que tenemos a medida que vamos envejeciendo, ¿a quién le echamos la culpa? No es la genética, es el cuidado que nosotros hayamos tenido, es lo que nosotros nos hayamos cuidado, es si dormimos bien, si hacemos ejercicio, si comemos, si disfrutamos, si tenemos un propósito que nos permita estar muy activos, muy alegres y con esos deseos de poder lograr, porque eso nos pone a funcionar, tanto la mente como la parte física, ¿verdad? Entonces, pero que todos esos otros factores nos pueden llevar a deteriorarnos mucho más rápido si no nos cuidamos. Por ejemplo, el estrés que nos produce, digamos, los quehaceres a veces de la vida diaria, vivir en una ciudad muy contaminada, largas distancias, muchos trancones en las vías, etcétera, etcétera. Situaciones económicas. Las situaciones económicas estresan muchísimo a las personas y esto acelera muchísimo el proceso de envejecimiento, porque es que ¿quién está tranquilo si no tiene el dinero para pagar la renta o para pagar la hipoteca y le están cayendo encima y lo están amenazando que le van a quitar su casa, o sea, el techo donde vive y que no tiene, que no va a tener hogar para sus hijos? Que hoy está descansando y que mañana no se sabe a dónde y cómo, o sea, esa incertidumbre. ¿Por qué? Porque no hay una parte económica. Por eso es tan importante que nosotros nos proyectemos también y que nos convirtamos en esos emprendedores para poder tener algo, otros ingresos adicionales que nos permitan tener un plan B y que si uno no funciona, como decía un vallenato en una canción, si una vela se apaga, pues que la otra se mantenga encendida, ¿verdad? Y que siempre vamos a seguir avanzando en nuestra vida. Entonces, repetimos esto porque es muy importante. Los principales factores que influyen en la longevidad, la genética. ¿Cuánto? Hasta un 20%. Hasta, es decir, que en muchas ocasiones es menos. Puede ser un 5%, ¿verdad? Muchos estudios, por ejemplo, de cáncer, se determina que solo el 5% son hereditarios, ¿sí? Y el resto y el 95% son ¿qué? Son adquiridos en el transcurso de nuestra vida, por el deterioro que se va presentando en nuestras células, pero de una parte nociva. ¿Por qué? Por lo que mencionábamos antes. El fumar, el tomar muchas gaseosas, el exceso de consumo de azúcar, el licor, el no dormir bien, etcétera, etcétera. El mismo estrés. Entonces, todo esto influye. Y el no tener una actitud positiva ante la vida. ¿Mm? El avanzar, o sea, que en lugar de volvernos creadores de conflictos, más bien seamos aquellos mediadores y solucionadores de conflictos, ¿verdad? Entonces, tener ese propósito, ustedes ven que vuelve y juega el propósito. ¿Y por qué tan importante para tener una longevidad? Pues como decía anteriormente, una persona que no sabe para dónde va, lo mismo le da vivir X o Y años, ¿verdad? Porque dice, se vuelve la vida tan monótona, tan aburrida, todos los días lo mismo, no va para ningún lado, o sea que cualquier camino le da igual. Y eso lo lleva a qué? A depresiones, a estar cada vez como más solitario o al no tener esas buenas relaciones interpersonales. Y es que también sabemos que dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, con quién te estás relacionando. Cuando vemos eso de las relaciones sociales, que es muy importante, los amigos. Los amigos son muy poquitos y es aquella familia que uno escoge en la vida, ¿verdad? Entonces,
Pueden ser muy pocos, pero esos amigos se convierten en un pilar muy importante para cada uno de nosotros. Por eso hay que conservar la amistad, ¿verdad? Porque tener un amigo también es tener un tesoro en la vida, a quien acudir en momentos de situaciones difíciles, ¿verdad? O al menos que le den un consuelo, una palabra de aliento, un sí puedes, un dale adelante. Esos son los mejores amigos, ¿verdad? Y esas relaciones de salir a tomarse un cafecito, un zumo, una manzanilla, salir a disfrutar un rato, un paseo, eso te llena de felicidad y empiezas a producir más hormonas, hormonas que tienen que ver con la alegría, la felicidad, la actitud, etcétera, etcétera, ¿vale? Respecto a la genética tenemos algo muy importante y es que cómo la genética influye en esto, ¿no? En ese porcentaje inicialmente y que luego nosotros por los mismos malos hábitos podemos hacer que esto se aumente en más de un 20%, ¿verdad? Mucho más. ¿Por qué? Porque si a eso le sumamos el no ejercicio, el no alimentarnos bien, el no dormir, el no tener una actitud positiva, el no tener un propósito en la vida, pues si cada una de esas cosas le van eh, eh, quitando años, ¿por qué? Porque hacen que se vaya deteriorando nuestras células, entonces imagínense ustedes cómo vamos a terminar. Entonces, se habla muchísimo de los telómeros. ¿Y qué son los telómeros? Como ahorita no vamos a dar una clase de genética, ni mucho menos, sino para que ustedes tengan una idea. Entonces nosotros tenemos un ADN, está en el núcleo de nuestras células y ahí están los cromosomas, ¿verdad? Y esos cromosomas tienen una cantidad de genes que nos dan las características, etcétera, etcétera, ¿verdad? De nuestro cuerpo. Pero ¿qué pasa? Esos telómeros son como los cordones de los zapatos que tienen una puntica, ¿no? Y que tienen un forrito ahí. Todos creo que conocemos esos cordones de los zapatos, ¿verdad? Que si no fuera por esa puntica que está forradita, muy difícil para pasarla ahí por ese huequito. ¿O quién lo hace? A ver, que yo creo que uno dice, mejor me quito los zapatos, que no me los puedo amarrar. Entonces, así son los telómeros. Y mira, son estos. Esto es un cromosoma y estos son los telómeros. Aquí vemos unos telómeros sanitos, completitos, bueno, para empezar a hacer su trabajo. Resulta que a medida que se van dividiendo las células, o sea, para formar nuevas células, ¿qué pasa? Que esos telómeros se van acortando y, y se van acortando. Y cuando se incrementa, digamos, ese acelere, que se tiene que dividir más células, se necesita reponer más células, porque cuando uno, por ejemplo, está anémico o tiene un sangrado, se vuelve anémico, entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues obviamente se deben de producir más células sanguíneas, ¿no? Y ese no era el trabajo, para eso las células estaban para irse renovando, no para cada nada solucionarnos todos los problemas que nosotros le ponemos, porque a veces ya pues son casos fortuitos, ¿cierto? Porque ya tocó, pero la mayoría es por falta de cuidarnos, ¿verdad? Entonces también cuando tenemos un sistema inmunológico que tiene lo primero, que lo tenemos como amarrado, no está trabajando adecuadamente. Encima vamos a tener pues esas infecciones, obviamente, porque el sistema inmunológico pues no ha podido hacer su trabajo correcto. Entonces, ¿qué vamos a tener? Algo peor aún, y es que se van disminuyendo, se van menguando esas células inmunológicas y obviamente las células inmunológicas pues también tienen ¿qué? Tienen cromosomas, tienen telómeros y todo eso se va disminuyendo y acelera ese proceso de envejecimiento. Pues cuando estos telómeros se disminuyen tanto como acá, que mira, acá ya prácticamente no tienen y llega un momento en que prácticamente no hay nada de telómero. Entonces, ¿qué sucede? Ya las células pierden la capacidad de dividirse. Sienten una alarma, como que venga, todo se me vino encima, ¿verdad? Ya no podemos dividirnos, no hay la capacidad y las células empiezan a ¿qué? A morir, ¿sí? Y muchas de ellas que todavía, pues que quedan vivas, obviamente, porque si no nos moriríamos de una vez todos, pero el asunto es
que esas células que quedan muchas células dañadas, adormiladas, ¿no? Son las células zombie, ¿no? Que es como la senescencia celular. Pero estas células zombie no pueden actuar de una manera correcta y entonces llegan un momento a hacer cosas que no tenían que hacer y luego vamos a tener que muchísimos problemas de salud, incluido el cáncer. Y pues ya les voy a mostrar algún estudio científico que se ha hecho y que demuestra que esa disminución de los telómeros tiene una relación muy fuerte con el cáncer, ¿verdad? Ahora bien, entonces, investigaciones científicas. Mira, ya tenemos el estudio del 2009. Sabemos que estos tres investigadores estadounidenses obtuvieron el premio Nobel de Medicina, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos hicieron un estudio, ¿sí? Y no era cualquier estudio, o sea, para tener el premio Nobel no se pasa porque dijo yo anoche estuve mirando y entonces apareció esto. Eso se llevan años de investigación, días de verdad que no se duerme, o sea que estos científicos también pues aceleran su proceso de envejecimiento. ¿Por qué? Por estar investigando para la humanidad. Está dando su vida, parte de su vida, ¿para qué? Para que nosotros aprendamos y nosotros tengamos ese conocimiento y nos podamos cuidar, ¿no? Entonces ellos estudiaron que ese acortamiento de los telómeros estaba muy relacionado o está muy relacionado con el cáncer, ¿cierto? Entonces este el nombre, Elizabeth Blackburn, Carol Greider y Jack Soptas, investigadores, y fueron los que investigaron los telómeros y descubrieron que la enzima telomerasa juega un papel súper importante, es decir, que esa enzima, si la tenemos más elevada, digamos, o más bien en valores normales, que ella siga trabajando, lo que ella hace es ir reparando rápido ese desgaste de los telómeros para que no se llegue hasta ese desgaste total. Y eso nos permite tener una longevidad. O sea, entre más largos los telómeros, más vida podemos tener, ¿verdad? O sea que muy interesante, ¿verdad? Entonces, ¿quién quiere tener esos telómeros normales, bonitos, todos completitos y que sigan trabajando y que una enzima llamada telomerasa pueda llegar rápido y reparar cualquier daño, cualquier deterioro y de una vez sigan esos telómeros pues funcionando y en ese tamaño? Porque acá vemos nuevamente, vemos como esto aquí está normal, pero aquí vemos aquí abajito que ya se empezó a desgastar, ¿verdad? Que ya se empezó a deteriorar. Y tenemos aquí este otro que ya no solo está deteriorado estos dos telómeros, sino que los de arriba también están totalmente erosionados. Y por último vemos que estos ya están dañados. Y ya luego que vemos, pues que bueno, no hay prácticamente telómero porque esto ya está dañado. ¿Y qué sucede? Que estas células empiezan a dividirse de una manera incorrecta, las que siguen dividiéndose porque ya disminuye muchísimo esa división celular. Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues problemas degenerativos en nuestra salud. Ahora bien, el ejercicio, muchos estudios científicos demuestran que el ejercicio contribuye a la longevidad, ¿cierto? De entre unos 5 y 10 años más de vida. ¿Quién quiere tener esos 5 a 10 años más de vida? ¿No? Y yo diría 20, 30, pero con calidad, ¿no? ¿Cierto? Entonces, es muy interesante que nosotros podamos tener esa calidad de vida, ser longevos, pero llegar a una edad donde tengamos la memoria clarita, ¿cierto? Donde podamos, digamos, leer, aprender y seguir haciendo cosas. Bueno, ya no los trabajos pesados tal vez que se hayan tenido que hacer antes, pero que siga siendo útil. Y es muy importante que nosotros, digamos que nos proyectemos y pensemos que tarde o temprano, pues vamos a llegar a esa edad adulta muy mayor, ¿cierto? Si alcanzamos a llegar, si nos cuidamos, entonces poder estar muy mayor, pero ¿en qué calidad? Entonces,
empecemos a ver a estos adultos mayores con mucho respeto, con mucho cariño, ¿cierto? Y con mucha admiración, porque cada adulto mayor es un libro abierto que nos enseña qué hacer y qué no hacer, por qué ellos están mejor o por qué ellos están peor, ¿verdad? Entonces aprendamos de ellos y también tratémoslos como a nosotros nos gustará que nos traten más adelante, ¿verdad? El equilibrio inmunológico es fundamental para la salud. Otro, el deterioro inmunológico, pues nos va a llevar a qué? A tener más problemas de salud, más infecciones, artritis, diabetes, psoriasis, etcétera, etcétera. Ya todos sabemos que hoy no es el tema directo hacia el sistema inmunológico, pero sabemos que si este sistema inmunológico se deteriora o se desequilibra, pues vamos a tener muchísimos problemas de salud. Entonces, cuidemos nuestro sistema inmunológico para que no lleguemos a todos esos problemas, esas enfermedades que podemos llegar a tener. ¿Por qué? Por un desequilibrio de la inmunidad. Querámonos, cuidémonos, amémonos y amemos también a nuestra familia y a nuestra comunidad para que les enseñemos también a cuidarse. Entonces, en la nutrición fundamental, vemos aquí y estos arándanos que me fascinan. ¿A quién le gustan los arándanos? Deliciosos, son muy ricos con una cantidad de antioxidantes y todos estos frutos rojos, ¿no? Es muy curioso que alguien dice, no, pero frutos rojos, pero estos no son rojos, son azules. Bueno, también se le llaman frutos del bosque, pero dentro de esos frutos rojos, no solo por el color, también están los azules y los que son más oscuritos, que son frutos negros, ¿ok? Ahora, en la alimentación, muchos vegetales y aquellos de color verde brillante tienen un mayor poder porque son antioxidantes. Por eso no debemos dejarlos cocinar tanto. Digamos que una sopa no es tan nutritiva como tú crees. Si tú crees que comerse un plato de sopa es lo más nutritivo, déjame decirte que estás muy, pero muy equivocado. Porque dígame qué puede haber ya cuando esto se ha cocinado tanto. Es muy poquito lo que queda. Realmente es mejor consumir los vegetales, así las verduritas, las frutas y todo, pues, digamos, muy, muy natural. Y en este caso de los vegetales, pues solo al vapor, que tratemos de no irlos a dañar porque el vapor hace que, digamos que esos nutrientes se queden ahí la mayor parte. Pero cuando se hace una sopa y encima la sopa no la tapan porque se les riega en la estufa, ¿o no? Muchos. Entonces, ¿qué pasa? Que la sopa está destapada y todo ese vapor con todos los nutrientes está saliendo y después se comen el bagazo. Y digo se comen porque es que a mí no me gusta la sopa, a veces me la hacen comer, pero no me gusta la sopa. Porque yo sé, cuando alguien me decía, hacía mucho tiempo, un colega que me decía, mija, pero si come una sopa, le alimenta más un helado. Y yo decía, no puede ser. Bueno, eso no quiere decir que no esté. Pueden hacer la sopita, pero háganla una cremita sin dejar cocinar tanto estos vegetales, ¿verdad? Para que no se pierdan tanto los nutrientes. Ahora vemos la suplementación, porque es importante el aporte extra de suplementos en nuestra alimentación, además de garantizar los niveles adecuados de vitaminas, de minerales, de antioxidantes, ¿cierto? Constituyen una de las mejores opciones para prevenir el envejecimiento prematuro y la aparición de numerosas condiciones de salud, es decir, la enfermedad. ¿Quién quiere estar alentado? ¿Quién quiere evitar la diabetes, la artritis, psoriasis, etcétera, etcétera? ¿Verdad que todos? Ok, yo sé que ya todos los que están aquí en la sala saben que se tienen que cuidar, que saben que quieren avanzar día tras día, hacer cosas nuevas, proyectarse, disfrutar. Y yo sé que siempre, como José siempre está sonriendo, pero Dianita, pues miramos esta mujer tan bella, se cuida, ¿verdad? Viaja, hace muchas cosas y tiene un propósito de vida, ¿no? Y yo sé que cada uno de ustedes lo tiene también, pero si no lo tiene, si no lo ha encontrado, es hora
de buscar por ello y tener un propósito para visualizarse y saber hasta dónde quiere llegar, qué quiere hacer para que su vida sea totalmente diferente. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Tenemos una compañía muy importante, fantástica, fabulosa, que es la compañía For Life Research, que tiene los factores de transferencia. Y son los factores de transferencia verdaderos, los reales. Porque ellos tienen la patente a nivel mundial sobre los factores de transferencia, que es una partícula muy pequeñita que se extrae del calostro, o sea, poderla aislar de ahí se llevó muchísimo tiempo. Y luego estudiaron en las aves y se dieron cuenta que esa molécula también se transfería de generación en generación por medio de ¿qué? De la yema del huevo. O sea que esos factores de transferencia vienen extraídos del calostro, y en este caso el calostro bovino, y de la yema del huevo. Y está demostrado científicamente que es un inmunomodulador, que hace que nuestro sistema, que está muy bajo, ¿cierto? Que ha perdido la capacidad de estar vigilando, de estar haciendo, entonces pueda volver a ponerse activo, ¿cierto? Entonces modula, balancea la respuesta inmunológica de una manera tal que si el sistema inmunológico está muy dormido, lo despierta, y si está demasiado hiperactivo, demasiado despierto, también lo lleva a un nivel de equilibrio, y eso está comprobado científicamente, no me lo invento, no de un momento a otro, porque yo soy muy seria en esto, y pienso que si uno no revisa las investigaciones y se asegura y ve que realmente lo que va a decir es de beneficio para las personas, entonces preferiría no decirlo. Pero este producto es algo extraordinario para nuestra salud, o sea, equilibrar nuestro sistema. Otro de los productos que es muy importante que tomemos, ¿cierto? Que lo consumamos es el Recol. ¿Y por qué el Recol? Porque este producto va dirigido a nuestro sistema nervioso central, específicamente a la memoria. A ver, ¿a quién se le ha olvidado las llaves hoy? ¿A quién se le olvidó entrar antecitos de las 10 a la conferencia y dijo, uy, se me olvidó, espérate, menos mal me enviaron este mensaje que sale abierta, ya voy, ¿verdad? Porque se nos olvidan muchas cosas, porque nos desconcentramos. Entonces, qué importante que tengamos esa concentración y que digamos a tales horas y bueno, y ahí tenga uno que estar, ¿no? Que no se le olvide, que no se le olvide la cita que tiene, que no se le olvide que hay que leer un libro. Muchas veces dicen una cosa, de pronto es que o estamos procrastinando o simplemente se nos olvidó. Y ni modo de decirle, tomen la pastilla la memorina. Bueno, eso es una broma, ¿no? Porque después dice, se me olvidó tomarme la pastilla para la memoria, ¿verdad? Entonces, qué bueno que empiece a tomarse el Recol y que su vida sea totalmente diferente, que esa mente esté muy lúcida, muy pilas y que pueda grabar muchísima información, ¿verdad? Entonces, el BCV, ¿por qué tan importante el BCV? Porque este, además de tener unos potentes antioxidantes, también contiene pues elementos nutricionales muy específicos para nuestro sistema cardiovascular. Imagínense nuestro corazón cómo late y late y late, ¿no? Tantas veces en el día, tantas veces en el mes y en el año. Entonces, este corazoncito, ¿cómo lo estamos nutriendo? ¿No? O sea, no le estamos echando licor, grasa, etcétera, etcétera, ¿no? La vitamina H, que sobre todo en nuestros países latinos es muy corriente. Dice, eso es hoy nada más, un choricito que venga, un chicharrón que venga, ¿verdad? Y después no haces ejercicio, no te ayudas con unos bioefas o algo, ¿para qué? Para disminuir esa grasa. Entonces esto se va acumulando y que vamos a tener, pues, problemas de salud y en este caso problemas cardiovasculares. Perdón que tengo un perrito. Bueno, entonces tenemos el Renuvo, otro producto que ayuda muchísimo,
¿cierto? A la recuperación de nuestros tejidos, de nuestros músculos, nuestras células, nuestra mente para que siempre esté más lúcida y seamos capaces de adaptarnos a aquellas situaciones a veces difíciles que se vienen, incluso a condiciones del medio ambiente que nos hacen cambiar, que nos ponen como tristes, que si está lloviendo, que si está nublado, ¿verdad? Y entonces uno dice, ay, hoy está el día no tan bueno. ¿Sabes qué? Los días son hermosos, así llueva, así truene, así relampague, pues mira los relámpagos, son hermosos. Mira los truenos, escucha los truenos, ve las nubes, ve el agua, que gracias al agua tenemos vida también, ¿verdad? Entonces, que nosotros aprendamos a querer y adaptarnos a lo que hay y a verlos con ojos de amor y de admiración. Antioxidantes. ¿Y qué son los antioxidantes? Son aquellos que tienen, digamos, moléculas o digamos en este caso átomos capaces de llegar a devolver esos electrones que ha perdido otro átomo, ¿verdad? Entonces somos energía, hay electrones y uno de ellos se pierde. ¿Y por qué se pierden? Uno, porque el solo hecho de la combustión a nivel celular, o sea, de todas las reacciones bioquímicas que se dan en nuestro organismo, pues hace que se conviertan en qué? También que hay radicales libres. Incluso algunos de ellos, pues actúan como armas biológicas también para defendernos, unos pocos. El problema consiste en cuando estos radicales libres se aumentan y hay muchas razones que los aumentan, o sea, hay muchas causas y esto nos lleva a consecuencias fatales, ¿verdad? El humo del cigarrillo, el fumar directamente o el estar en lugares donde hay muy contaminados, el estrés vuelve y juega. El estrés es algo de verdad que afecta muchísimo nuestra salud y que también nos ayuda a que a producir más radicales libres. Entonces, los antioxidantes que están, pues, los frutos rojos, por ejemplo, y otros elementos muy importantes en la naturaleza que nos ayudan a que a devolver, ¿no? A devolver ese electrón. Entonces, estos antioxidantes tienen la capacidad de ceder electrones porque si vemos, mira acá, por ejemplo, este es un radical libre. Vemos que este debería ir todos en pares y acá falta uno. Es decir, que cuando llega este antioxidante, mire la cantidad que tiene y muchos más, ¿no? Ahí solo es algo, solo simbólico, pero tiene muchísimos y él los cede y empieza a ceder a muchos átomos que están desequilibrados, les cede su electrón. Y por último, como él queda desequilibrado, tienen la capacidad de autoeliminarse para no quedar como radicales libres. Eso es algo maravilloso de la naturaleza, de nuestros antioxidantes. Y dentro de ellos tenemos el río vida, ese río de vida que hace que nuestras células se puedan recuperar, que esos átomos recuperen esos electrones que han perdido, que gracias a esos antioxidantes se los van a donar, ¿sí? Para que ellos sigan formando parte de esas células y estas células sigan viviendo, pero viviendo con calidad. Entonces, cuando no consumimos antioxidantes, pues vamos a tener muchísima oxidación, perdón la redundancia, pero ahí sale una cantidad de radicales libres. Estos radicales libres empiezan a hacer mucho daño en nuestro organismo porque empiezan a robar a otros átomos y eso se vuelve una pelea interna de que a mí me falta, yo le quito y el otro dice a mí me quitaron, yo le quito a usted y así se vuelve el asunto, el agarrón de los átomos dentro de nuestro organismo, ¿verdad? No sé, yo hablo así para hacerme entender porque sabemos que pues aquí así como pueden haber colegas que les pido disculpas, pero pues tengo que dirigirme así porque el 90% pues pueden ser personas que tienen otras profesiones, entonces no puedo enrollarme y darles, digamos, con otro vocabulario más científico. Entonces, de tal manera que lo puedan comprender. Pues así se agarran los átomos,
¿cierto? Como usted me quitó, yo le quito a otro, como usted me quitó, yo le quito a otro, y eso hasta que llega a, ¿qué? A dañar el núcleo de nuestras células. Entonces veamos la importancia de esos antioxidantes y el Río Vida es algo extraordinario. Además que hay estudios que demuestran que aumenta la producción de anticuerpos IgA, ¿cierto? Que son inmunoglobulinas que tenemos sobre todo en las cavidades de nuestro cuerpo para defendernos de aquellos virus, de aquellas bacterias que pueden entrar a nuestro cuerpo. O sea que está como primera barrera de defensa en la parte interna, ¿no? Entonces, es fundamental y está demostrado científicamente en estudios que se han hecho con el Río Vida y el Trifactor Fórmula que aumenta hasta un 73% la producción de estos anticuerpos para defendernos. Así, ¿a quién le gusta tener gripitas cada nada y no estar estornudando cada nadita y estar que, que la garganta no da? ¿Verdad que a ninguno? Todos queremos estar bien, pues bueno, a tomar Río Vida, ¿verdad? Ahora bien, bueno, este Río Vida nos ayuda y no solo en eso, sino que también nos ayuda a reparar muchísimos tejidos, tanto al estómago, al sistema circulatorio, al sistema nervioso, a nuestro sistema urinario, etcétera, etcétera. Ahora tenemos el Gold Factor. Dios mío, pero esta compañía realmente que saca unos productos con unas fórmulas tan especiales, tan magistrales, que no existen en ningún otro producto en el mercado. Por eso están patentadas fórmula tras fórmula de cada producto que tenemos, ¿cierto? Entonces, para recargar nuestras células en energía, ¿no? Entonces, antes me ponía el oro, ahora me lo tomo. No, qué bueno llevarlo aquí o llevarlo por dentro también, ¿no? Bueno, en nuestro país, que ahora estoy en España, pero pues desafortunadamente en Colombia la inseguridad, sobre todo en Bogotá, es muy grande. Entonces tú te pones unos areticos de oro y vuelves sin, ¿vale? A irse a cirugía plástica. Entonces, por esa razón, pero aquí, ¿qué hace el oro? Muchos dicen, ¿cómo así? ¿Que tomo oro? Claro, es que nosotros tenemos partículas de oro. Imagínense que las partículas de oro se han utilizado desde bastantes años atrás como las sales de oro, incluso que se llaman para la artritis y todo esto, ¿no? Y también se utilizan en productos homeopáticos, ¿cierto? Como que es el oro, el cobre, la plata. ¿Para qué? Para ayudar en problemas de desequilibrios mentales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en este caso, este Gold Factor tiene algo muy, pero muy importante, y es que está comprobado científicamente con muchos estudios que hicieron que aumenta la telomerasa. Entonces, a ver, que escriban todos qué es la telomerasa. A ver, escriban a ver qué es la telomerasa, qué hace, ¿cierto? ¿Qué hace esa telomerasa? Esa enzima, ¿verdad? Entonces, no sé, José o Dianita, mira a ver si realmente escribieron o ya se les olvidó. Si les olvidó, entonces me devuelvo al recall para que recordarles que hay que tomar recall para podernos concentrar. Bueno, entonces este Gold Factor tiene la capacidad de aumentar, ¿cierto? La telomerasa, es decir, es un producto pro longevidad, anti-envejecimiento. ¿Quién lo quiere? Pues déjenme decirles que desafortunadamente no está en Colombia, no está en España, pero que lo he podido tomar cuando está en Colombia y que alguien me lo llevaba desde Estados Unidos o que lo pedía a Estados Unidos porque se puede pedir para Colombia, pueden pedir el Gold Factor, ¿verdad? Solo para consumo. La persona que le haya invitado le explica cómo hacerlo. Entonces, esto promueve muchísimo estar más joven cada día. ¿Por qué? Porque tiene esa capacidad de reactivar la enzima telomerasa, o sea, de aumentarla, llevándola a un nivel óptimo para poder reparar nuevamente esos telómeros, ¿ok? Entonces, este Gold Factor, las partículas de oro que contiene Gold Factor son más puras que el oro de 24 quilates. Imagínate tú, ¿cuánto podría valer ese producto? Dios mío. Y no sé cómo, cuánto está ahorita, como $70, algo así. Bueno, realmente esto es un regalo de vida. ¿Dónde vas a conseguir en $70 esa cantidad de partículas de oro? Que esta cantidad de partículas de oro llegan a millones y billones de células en nuestro organismo
activando la producción de telomerasa para mantener esos telómeros que están en los cromosomas, las puntitas de los cordones de los zapatos, ¿vale? ¿Para qué? Para que nos proteja de ese envejecimiento. Entonces, esto está demostrado científicamente, un estudio que hicieron, vemos aquí, por ejemplo, la cantidad, cómo subió la telomerasa después de tomar el Gold Factor, hasta más de un 400%. Imagínense ustedes, por Dios. Y vemos aquí, por ejemplo, el estudio, este es en un estudio con tratamiento con Gold Factor, y este es un estudio que se ha hecho con placebo, digamos, con nada, no se les da, ¿vale? Y mira lo que sucede, mira la telomerasa en dónde está. Realmente está solo en un poquitito más de un 50%, pero ¿en qué? En el deterioro, o sea, sabemos que los porcentajes son relativos, es decir, que no es lo mismo el 50% de uno que el 50% de 100, ¿verdad? Entonces, ya en un deterioro vemos que aún así ella cada vez va a estar peor, más poquita, ¿verdad? Entonces, mira esto tan interesante. Ahora tenemos el Age Pro. El Age Pro, este producto maravilloso. Todos quieren, los que vieron el video antes. Yo dije, uy, José, me ahorraste muchísimo, voy a avanzar, entonces no tengo que explicar tanto del Age Pro, porque los que llegaron antecitos, por eso yo les invito que cada vez que tengamos una conferencia de esta, se conecten al menos unos 7 minutos antes de la hora. ¿Para qué? Para que puedan ver esos videos, que son videos científicos, reales y que te transmiten conocimiento. Entonces, este Age Pro es un producto que la compañía creó realmente con una investigación muy fuerte, muy grande. Tenemos un equipo de científicos extraordinarios, ¿no? Denominados la crema de la crema de la ciencia. Y este equipo de científicos de For Life ha creado el Age Pro, un producto específicamente para rejuvenecer. En este caso, ¿qué tiene? Contiene, sabemos que el rejuvenecimiento no solo hablamos por vanidad, es por nuestras células que se rejuvenecen, y gracias a una célula que está rejuvenecida tenemos un corazón bueno, un riñón bueno, un hígado bueno, etcétera, etcétera. Entonces nosotros lo vemos desde ese punto de vista, no simplemente rejuvenecer por rejuvenecer, que se dice, no, es lo que se está sucediendo dentro de tu cuerpo en cada célula, ¿no? Entonces, educa al sistema inmunológico con el For Life Transfer Factor, o sea, tiene factores de transferencia. Además, incluye la quercetina para eliminar aquellas células envejecidas, esas células que están ahí, que ni se mueren ni se alientan, ¿verdad? O sea, que hacen más estorbo. ¿Por qué? Porque no pueden realizar esas actividades que tienen que hacer cada célula, porque está enferma o están como células zombies, ¿verdad? Entonces, una gran cantidad de células zombies no permite que haya otras células en el cuerpo, porque pues se tienen que estar en una determinada cantidad. Y si estas células, una gran cantidad son células zombies, ¿qué vamos a tener? Pues muchísimos problemas de salud, un deterioro general en nuestra salud. Contiene la nicotinamida mononucleótido, que es el NMN. Tal vez muchos lo han oído nombrar y todos decimos, wow, lo que hace. Lo que hace digamos, este nucleótido, porque eso es. Entonces, esta nicotinamida mononucleótido tiene una capacidad muy interesante, y es que actúa en los indicadores de una enzima, ¿cierto? Que se llama NAD, y que esta enzima es fundamental para la vida, para que podamos existir, ¿verdad? Entonces, en el transcurso, ¿y esto cómo lo hace? En el transcurso de una hora, digamos que empieza a regenerar, a producir esa enzima NAD, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ésta trabaje a nivel del núcleo celular, ¿sí? Para que trabaje ayudando a reparar el ADN, etcétera, etcétera. Nos permite tener una mayor energía, ¿cierto? Y por ende, al tener células
que se van rejuveneciendo, pues nos vamos a sentir mucho mejor, ¿no? Qué bueno decir, no, tengo 30 y me siento de 20 y no 30 y me siento de 50. ¿No he escuchado eso? Ustedes dirán, no, ¿qué va? Pues yo he escuchado a mucha gente así porque tuve que atender muchísimo paciente y eso me decían, me siento tan vieja o tan viejo, tan acabado o tan acabada que no sé, no tengo energía, no tengo nada. Pues mira, ¿por qué? Porque es muy importante que tengamos esos nutrientes o esos elementos bioquímicos que nos ayudan a ¿qué? A controlar el deterioro celular. Entonces, es fantástico. Y poder decir que en una hora, comprobado científicamente, porque hay otros estudios que incluso no, en una hora, acá ya están hablando de que se ha transformado más bien en el NAD y más. Está haciendo también pues una cantidad de acciones, de reacciones bioquímicas positivas para nuestro organismo, ¿ok? La epigenina es un compuesto bioactivo natural que es un poderoso antioxidante y promueve el envejecimiento saludable de las células. O sea, eso no quiere decir que no vamos a envejecer nunca, pero que no vamos a terminar con un deterioro total en nuestra salud o estar allí, pero sentado en una silla, no poder ver, no poder como entender, etcétera, etcétera. ¿Verdad que no? O sea, que no seamos células zombies, sino que seamos de verdad células activas, o sea, formado todo nuestro organismo por células activas. Tiene algo muy especial que solo lo tiene este producto y que solo lo tiene la compañía For Life. Ningún otro producto en el mercado está. Bueno, pero algo que se me olvidó decirles anteriormente de la nicotinamida, esta nucleótida, es que este elemento tiene un 98% de pureza y que se hicieron estudios que escogieron los productos que habían en el mercado, obviamente de los más nombrados. Y resulta que muchos de ellos, de acuerdo a nuestro científico, que sé que está poniendo su nombre y que ese estudio lo tuvo que mandar y que lo tuvieron que revisar muchas veces en diferentes entidades con otros grupos de científicos para poderlo aprobar y poderlo publicar, ya está publicado. Y es que encontraron que en esos 18 productos que decían o que dicen que tienen mucha cantidad de este nucleótido, resulta que unos ni siquiera lo tenían. O sea, no existe en ese producto. No sabemos cómo son capaces de decir que lo tienen. Y los otros ni siquiera tenían el 50% de lo que decía en la etiqueta. Entonces, poder demostrar científicamente y decir, esta compañía sí es el 98% de pureza, ¿vale? Entonces, fantástico. Bueno, y como vemos, pues este poderoso antioxidante de modelos preclínicos de laboratorio, este componente complementa a la quercitina. ¿Para qué? Para ayudar a devolver o la calidad de vida o que se vayan estas células zombies. ¿Calidad de vida de qué? De estas células. Y el extracto de champiñón, que como le decía, el único que tiene esta fórmula con ese secreto allá, de ese extracto del champiñón blanco en polvo, es For Life, ¿no? Porque For Life descubrió este extracto mientras evaluaba múltiples productos naturales que ellos los siguen evaluando y duran años. Cuando sale un producto, ellos llevaban años ya en investigación, ¿ok? Entonces, lo hacen eso para determinar la actividad senolítica, es decir, la actividad de estas células en estas células zombies y cómo este producto, ¿cierto? La espermidina puede llegar en esa pequeña cantidad, porque no se necesita tanta, pero que la tenga el organismo para poder combatir o mejorar estas células zombie que afectan tanto nuestro organismo, porque son las que ni hacen ni dejan hacer, ¿verdad? Entonces, este ácido alfa cetoglutarato, que es el AKG, perdón,
fantástico, fabuloso. Está demostrado científicamente que esta molécula interviene en la energía celular, o sea, en las mitocondrias de cada célula y puede ayudar a modular el proceso de envejecimiento. También se ha demostrado que la AKG tiene propiedades de potente antioxidante, ¿no? Y pues obviamente la mezcla de For Life Transfer Factor que ya lo teníamos. Mira la acción cronológica del Age Pro, qué maravilla. Esto no lo digo yo, no se me ocurre porque mira, no, somos serios en lo que decimos y tenemos que ser muy responsables porque estamos hablando de tu vida, de mi vida, de la de mi familia y la de mi comunidad. Entonces, en la acción cronológica del Age Pro, o sea, cómo empieza a actuar, ¿cierto? El MNN, o sea, el nucleótido, se absorbe en los intestinos. Los indicadores de los niveles de NAD empiezan a aumentar, ¿no? Aquella enzima que repara el núcleo celular, el ADN. Usted se imagina poder ir reparando ese ADN que es fundamental, es la vida misma, ¿verdad? Entonces, y dentro de eso, pues el transfer factor que activa las células asesinas naturales también para contrarrestar todo aquello que nos puede afectar. Pero ¿qué pasa? Eso sucede en 60 minutos, de 0 a 60 minutos, ¿verdad? Muchos otros estudios demuestran que esa misma cantidad de este componente que hablamos anteriormente y el NAD en 10 minutos está. Pero los científicos dicen hasta en 1 hora, o sea, ¿cierto? Cualquiera de esos minutos. Bueno, en 2 a 3 semanas incrementa la inmunoglobulina IgA, ¿no? Que lo sabemos y que pues también se los comenté como con esa fuerte antioxidante, que vamos a sentirnos mejor, con mayor energía, ya sin tanto radical libre, etc. En 4 semanas incrementa los niveles de NAD en un 150%. ¿Qué tal? ¿Quién quiere aumentar esos niveles de esa enzima que repara el ADN, que nos da energía y que hace que cada una de nuestras células tenga un núcleo sano, ¿verdad? Bueno, pues en 4 semanas ha aumentado en un 150%. Entonces, digamos que mejora muchísimo el desempeño físico, porque no es lo mismo tener una cantidad de células zombies a una cantidad de células que están enérgicas y que nuestro núcleo está muy bien. Y en 2 meses mejoran significativamente las áreas claves como la actividad física. Me toca leerlo porque eso es exacto, o sea, no puedo inventarme nada. Así que las áreas clave como la actividad física, la salud emocional. O sea, ¿cómo quieres estar tú emocionalmente? El Age Pro llega a hacer todo esto, ¿no? eh, la salud emocional y social. Usted dice, ¿qué tiene? ¿Es que le trae amiguitos? No, es que hace que tú seas como más empático. Porque a veces es que nos sucede que uno dice, no tengo amigos, pero es que uno anda con una cara, Dios mío, que nadie le quiere arrimar, ¿o no, José? Entonces, si uno anda con una cara de ogro, aburrido, ¿cierto? Echando vainas, echando sátiras, dice, todo me sale mal, bien negativo, ¿qué amigo se va a levantar? Otro peor que usted, porque se le van a arrimar y dice, acá encontré a mi colega, vamos a seguir. Entonces, qué bueno que lleguen a tener esa amistad. ¿Por qué? Porque si uno está bien físicamente, emocionalmente, dígame, a ver, ¿vas a estar haciendo mala cara? Seguro que no. Entonces, ahí vamos a mejorar esas relaciones. Y recuerden que las relaciones interpersonales son muy importantes para la vida, para que estemos bien y nos sintamos bien. Y bueno, ya estamos terminando acá con el ProTF, ¿cierto? Y porque la proteína, muy importante, porque a medida que vamos avanzando en edad, ¿qué sucede? Que ya como nuestras células no se dividen de la misma manera, ¿cierto? Y no tienen como esa capacidad de asimilar bien la proteína que consumimos normal y además que hoy en día cuando tú comes un pedazo de pollo o comes un pedazo de carne, realmente es que uno es una cantidad de agua, es muy poquita la proteína y dos, muchos de ellos tienen hormonas, tienen tantos químicos, etcétera, etcétera, pues que no es tan beneficioso. Entonces necesitamos proteína pura, sí, esa proteína, ya los aminoácidos
que están listicos para ser absorbidos. Le quitamos una cantidad de trabajo a nuestro organismo y pueden absorberse. ¿Para qué? Para que se formen allá nuevas células como son las hormonas, nuevas células del hígado, del páncreas, de los riñones, etcétera, etcétera. Entonces, se necesita ese material y a veces no le damos ese material. El chicharrón, pues no es tanta proteína, es mucha grasita y esa grasita, pues, ¿qué va a hacer? Lo mismo, pues, todos los embutidos, los enlatados, pues esa no es proteína buena. Entonces, necesitamos tomar la proteína. No, la proteína no es solo para los que hacen ejercicio fuerte, es para todo el mundo. Y sobre todo a medida que vamos envejeciendo, pues la necesitamos más porque necesitamos consumirla para formar esos tejidos, mejorar la masa muscular. Sabemos que con la edad se va perdiendo tanto el músculo y la fuerza que el no tener fuerza le puede ocasionar una caída. O sea, o no puede caminar bien, etcétera, etcétera. Y una caída lo puede llevar a una fractura, a muchos otros problemas, a estar en un hospital y a salir pues con el sistema inmunológico por el piso, ¿verdad? O a quedar pues con una minusvalía. Entonces es muy importante para, para nuestra salud. Ahora, mis queridos amigos, queridos asistentes, de verdad que les agradezco mucho que hayan estado aquí y de cada uno de nosotros depende cómo queremos llegar a una edad adulta mayor. O quieren estar así o quieren estar aquí. ¿Quiénes escogen esta parejita y quienes escogen estar aquí? A ver cuántos chats. Bueno, yo ahorita los voy a revisar mientras colocan los videos. De todas maneras, como les dije, muchísimas gracias. Gracias por aceptarme, gracias por escucharme, por aguantarme y por tantas bromas que les hago. Pero es para que estemos felices, estemos tranquilos y aprendamos de una manera diferente. Que Dios los bendiga y les deseo una feliz, bueno, un feliz fin de semana, ¿verdad? Entonces, y que terminen de pasar también este resto de día muy felices con sus familias. Te dejo, Doctora Tonina. Abigail, muchísimas gracias por esa información.